Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a todos y les doy a todos la bienvenida a esta presentación. Continuamos con el estudio de la aplicación N400. En este caso son las preguntas ¿alguna vez? Y estaremos repasando las preguntas 21 al 50. No se le olvide repasar las otras dos partes que incluyen las preguntas del 1 al 20. Para que usted tenga una entrevista exitosa, es importante que sepa cómo contestar estas preguntas. Y el repaso es en inglés, en español. Estaremos viendo la definición en inglés y en español. Estas son preguntas personales y cada persona puede tener diferentes respuestas. También no se le olvide que usted tiene que ir bien familiarizado con toda la aplicación N400, ya que la mayoría de su entrevista viene de esta aplicación. Pero vamos y comencemos este repaso con la pregunta número 21. La pregunta número 21 dice: Did you ever use any person under 15 years of age to do anything that helped or supported people in combat? ¿Alguna vez utilizó a cualquier persona menor de 15 años de edad para hacer cualquier cosa que ayudara o apoyara a las personas en combate? Aquí no hay ninguna definición y su respuesta tiene que ser que no. La pregunta número 22 dice: Have you ever committed, assisted in committing, or attempted to commit a crime or offense for which you were not arrested? ¿Alguna vez ha cometido, asistido en cometer o intentado cometer un crimen o delito por el cual no fue arrestado? Su respuesta aquí tiene que ser que no, y le pueden preguntar la siguiente definición. Recuerde, las definiciones la mayoría de oficiales no las hacen, pero es bueno ir preparado porque hay uno que otro que sí puede hacerle alguna definición y usted tiene que ir listo. Y una de las definiciones que le pueden preguntar es What is a crime? ¿Qué es un crimen? Y usted tiene que responderle en inglés It means an action that breaks the law. Significa una acción que viola o quiebra la ley. Otra definición que le pueden preguntar es assisted in committing. Y el oficial de migración le puede preguntar, What is to assist in commit? Or what is assisted in committing? Y usted tiene que responder, It means to help someone to break the law. Significa ayudar a alguien a violar la ley. Otra definición que le pueden preguntar en esta pregunta es, What is an offense? ¿Qué es una ofensa? Y usted tiene que decir, It is an illegal act. En español significa un acto ilegal. Y otra definición que le pueden hacer en esta pregunta es arrested. Y el oficial de migración le puede preguntar, What does it mean to be arrested? Or what is arrested? Y usted tiene que decirle, It means to be taken in custody by the police. En español significa ser detenido por la policía. Estas son las posibles definiciones que le pueden hacer de la pregunta número 22. Vamos a la pregunta número 23. Have you ever been arrested, cited, or detained by any law enforcement officer for any reason? ¿Alguna vez ha sido arrestado, citado o detenido por algún oficial de la ley por cualquier razón? Su respuesta va a depender de su caso personal. Si nunca ha ocurrido, usted tiene que decir que no. Si lo han arrestado, usted tiene que decir que sí. Tenga en mente que el oficial de migración ya revisó su récord desde antes que usted fuera a su entrevista. Entonces, la mejor opción siempre es decir la verdad. Pero veamos las definiciones que le pueden hacer en esta pregunta. El oficial de migración le puede decir,
What does it mean to be cited? ¿Qué significa ser citado? Y usted le tiene que decir, it means required to go to court. En español, significa ser requerido para ir a la corte. En estas preguntas que involucra arrestos, siempre tenga en mente que es importante que consulte a un abogado para que lo guíe de la mejor manera. Ahora vamos y veamos la pregunta número 24. Have you ever been charged with committing, attempting to commit, or assisting in committing a crime or offense? En español, ¿alguna vez has sido acusado de cometer, intentar cometer o asistir en cometer un crimen u delito? Aquí nuevamente la respuesta depende de su caso personal. Y una de las posibles definiciones que le pueden hacer en este caso es charge. Y el oficial de migración le puede decir o preguntar, what does it mean to be charged? ¿Qué significa ser acusado en este caso? Usted le tiene que decir, it means to be accused of committing a crime. Y en español significa ser acusado de cometer un crimen. La pregunta número 25 dice, have you ever been convicted of a crime or offense? ¿Alguna vez ha sido condenado por un crimen u ofensa? Su respuesta aquí tiene que ser dependiendo su situación personal. Y la posible definición que le pueden preguntar es, what does it mean to be convicted? ¿Qué significa ser condenado en este caso? Usted le tiene que decir, it means to be found guilty of a crime. En español, significa ser encontrado culpable de un crimen. Have you ever been placed in an alternative sentencing or a rehabilitative program? ¿Alguna vez lo han puesto en una sentencia alternativa o un programa de rehabilitación? La posible definición que le pueden preguntar en esta pregunta es what is alternative sentencing? ¿Qué es una sentencia alternativa? Y usted tiene que responder, it means another form of punishment instead of going to jail. Significa otra forma de castigo en lugar de ir a la cárcel. Otra posible definición que le pueden preguntar es rehabilitative program, un programa de rehabilitación. Y le pueden preguntar, what is a rehabilitative program? ¿Qué es un programa de rehabilitación? Y usted le tiene que responder, it means a program to help someone back to good health. Significa un programa para ayudar a alguien a recuperar la buena salud. Y aquí usted tiene que responder bien con un sí o con un no, dependiendo su situación personal. La pregunta 27 dice, have you ever received a suspended sentence, been placed on probation, or been paroled? En español, ¿alguna vez ha recibido una sentencia suspendida, libertad provisoria o libertad condicional? Aquí hay varias posibles definiciones que le pueden hacer. Aquí su respuesta tiene que ser un sí o un no dependiendo su caso personal. Y las posibles definiciones que le pueden hacer en este caso sería sentence. El oficial de migración le puede decir, what is a sentence? ¿Qué es una sentencia? Y usted le tiene que responder, it means to be sent to jail by a judge. En español, significa ser enviado a la cárcel por un juez. Otra posible definición que le pueden hacer es probation. El oficial de migración le puede decir, what is probation? Can you define probation? Or can you tell me what probation is? Y usted tiene que responder, it means to be released from jail, conditional and good behavior. Significa ser liberado de la cárcel por buen comportamiento. Otra posible definición que le pueden preguntar es paroled. El oficial de migración le puede preguntar, what does it mean to be paroled? Or what is paroled? Usted le tiene que responder, it means to be out of prison early. En español significa salir temprano
o más rápido de la prisión. Vamos y veamos la pregunta número 28. La pregunta dice, Have you ever been in jail or prison? ¿Alguna vez ha estado en la cárcel o prisión? Y las respuestas pueden variar dependiendo su caso personal. Si usted nunca ha estado en la cárcel, usted tiene que decir que no. Si ha estado en la cárcel, tiene que decir que sí. Veamos la pregunta número 29. Por favor, lea con cuidado esta pregunta para poder responder de la mejor manera. Leámosla en inglés. If you answer no to all questions in items 23 to 28, then skip this item and go to item number 30. If you answer yes to any question in item 23 to 28, then complete this table. If you need extra space, use additional sheets of paper and provide any evidence to support your answer. En español dice, y es muy importante leer esta pregunta. Si respondió no a todas las preguntas números 23 al 28, continúe a la pregunta número 30. Si contestó sí en cualquier pregunta números 23 al 28, provea la información en la tabla abajo. Si necesita más espacio, utilice una hoja de papel adicional y provea pruebas para apoyar su respuesta. Si usted respondió que no a las preguntas 23 al 28, váyase y continúe en la pregunta número 30. Pero si contestó que sí a una de estas preguntas, entonces tiene que llenar el espacio que le dan en la aplicación y responda a las preguntas que le están haciendo en los espacios blancos que le dan en la aplicación. Vamos y veamos la pregunta número 30. Have you ever, alguna vez, have you ever been a habitual drunkard? ¿Alguna vez ha sido alcohólico habitual? La definición que le pueden preguntar aquí es, What is a habitual drunkard? ¿Qué es un alcohólico habitual? Usted tiene que responder, It means a person who drinks too much alcohol. Significa una persona que toma mucho alcohol. La parte B, Have you ever been a prostitute or procured anyone for prostitution? ¿Alguna vez ha sido prostituta o recurrido a alguien con fines de prostitución? Sus respuestas a estas preguntas tiene que ser que no, y la posible definición aquí que le pueden hacer es prostitution. What is prostitution? ¿Qué es prostitución? Usted tiene que responder, It means someone who sells sex for money. En español es alguien que vende sexo por dinero. La parte C dice, Have you ever sold or smuggled controlled substances, illegal drugs or narcotics? En español, ¿alguna vez ha vendido o contrabandeado sustancias controladas, drogas ilegales o narcóticos? Su respuesta aquí tiene que ser que no. La posible definición que le pueden hacer es smuggled. What is to smuggle? Or what is smuggling? Usted tiene que responder, It means to hide or transfer something illegal. Significa ocultar o transferir algo ilegal. Continuemos a la parte D. Have you ever been married to more than one person at the same time? ¿Alguna vez ha estado casado con más de una persona al mismo tiempo? Su respuesta tiene que ser que no. La posible definición que le pueden hacer es married. What is to be married? Or what is marriage? Usted tiene que responder, It means a legal union of two people. Significa una unión legal entre dos personas. La parte E dice de la siguiente manera, Have you ever married someone in order to obtain an immigration benefit? ¿Alguna vez se ha casado con alguien para obtener un beneficio de inmigración? Su respuesta tiene que ser que no. Y la posible definición es
immigration benefit? What is an immigration benefit? ¿Qué es un beneficio de inmigración? Usted tiene que responder, it means to marry someone to get a green card. Significa casarse con alguien para obtener una tarjeta verde, lo cual es contra la ley. Vamos y veamos la parte F. Have you ever helped anyone to enter or try to enter the United States illegally? ¿Alguna vez ha ayudado a alguna persona a entrar o intentar entrar a los Estados Unidos ilegalmente? Su respuesta tiene que ser que no, porque el ayudar a alguien a entrar a los Estados Unidos ilegalmente es considerado ilegal. Y es por esta razón que usted tiene que decir que no. Continuemos y veamos la parte G en este caso. La siguiente parte dice, have you ever gambled illegally or received income from illegal gambling? ¿Alguna vez ha participado en juego ilegal o recibido ingresos procedentes de algún juego ilegal? La respuesta tiene que ser que no. Y la posible definición aquí es gamble. What is to gamble? Y usted le tiene que responder, it means to play games with money. Significa jugar juegos con dinero. La siguiente parte dice, have you ever failed to support your dependents or to pay alimony? ¿Alguna vez ha dejado de dar apoyo económico o pensión alimenticia a sus dependientes? La respuesta dependerá de su caso personal. La posible definición que le pueden hacer aquí es dependents, dependientes. What is a dependent? Or what are dependents? Su respuesta tiene que ser it means a person who relies on another person financially. Significa una persona que depende financieramente de otra persona. Otra posible definición que le pueden preguntar en esta pregunta es alimony. Y en ese caso le pueden preguntar, what is alimony? Y usted le tiene que responder, it means an order to pay money to a person. Significa una orden de pagar dinero a alguna persona. Y ahora vamos y continuemos con la siguiente parte. Have you ever made any misrepresentation to obtain any public benefit in the United States? ¿Alguna vez ha dado una declaración falsa para obtener cualquier beneficio público en Estados Unidos? Su respuesta tiene que ser que no, ya que esto es contra la ley. Y la posible definición que le pueden hacer aquí es misrepresentation. What is misrepresentation? Can you define it? Le puede decir el oficial de migración y usted le tiene que responder, it means to give false information about something. Significa dar información falsa sobre algo. Continuemos a la pregunta número 31 y dice, have you ever given any U.S. government officials any information or documentation that was false, fraudulent or misleading? ¿Alguna vez ha dado alguna información o documento falso, fraudulento o para engañar a algún oficial del gobierno de los Estados Unidos? Su respuesta tiene que ser que no, ya que es ilegal esto. Y las posibles definiciones que le pueden preguntar es, what is false? ¿Qué es falso? Usted tiene que decirle que it means not the truth. Significa que no es la verdad. Otra posible definición que le pueden hacer es misleading. Y el oficial de migración le puede preguntar, what is misleading? Usted le tiene que responder, it means to make someone believe a lie by giving false information. Significa hacer que alguien crea una mentira dando información falsa. La pregunta número 32 dice, have you ever lied to any U.S. government officials to gain entry or admission into the United States or to gain immigration benefits while in the United States? ¿Alguna vez ha mentido a algún oficial del gobierno de los Estados Unidos para entrar o ser admitido a los Estados Unidos
o para recibir beneficios de inmigración en los Estados Unidos? Su respuesta tiene que ser que no. Y una de las posibles definiciones es lied, mentir. El oficial de inmigración le puede decir, what is to lie? Usted tiene que decirle, it means to tell something that is not the truth in order to enter the United States. Significa decir algo que no es la verdad para entrar a los Estados Unidos. Otra posible definición que le pueden hacer es admission. Y el oficial de inmigración le puede decir, what is to admit? Or what is admission? Usted le tiene que decir, it means to be allowed to enter the United States. Significa ser autorizado a entrar a los Estados Unidos. La pregunta número 33 dice, have you ever been removed, excluded, or deported from the United States? ¿Alguna vez lo han removido, excluido o deportado de los Estados Unidos? Y la respuesta depende de su caso personal. Puede que sea sí si ha pasado esto o no si no ha pasado esto. Y una de las posibles definiciones es removed. What does it mean to be removed? Usted le tiene que responder, it means to be taken out of the United States by law enforcement. En este caso, inmigración. Significa ser sacado de los Estados Unidos por autoridades. La policía de inmigración prácticamente. Otra posible definición que le pueden hacer es excluded. What does it mean to be excluded? Le puede preguntar el oficial de inmigración. Usted tiene que responderle, it means to be denied entry into the United States. Significa que se le niegue la entrada a los Estados Unidos. Otra posible definición es deported, deportado. What does it mean to be deported? Le puede preguntar al oficial de inmigración y usted le tiene que responder, it means to be expelled from the United States by the U.S. government. Significa ser expulsado de los Estados Unidos por el gobierno de los Estados Unidos en este caso. La pregunta número 34 dice, have you ever been ordered removed, excluded or deported from the United States? ¿Alguna vez ha recibido una orden para ser removido, excluido o deportado de los Estados Unidos? Aquí la posible definición es order. El oficial de inmigración le puede preguntar, what does it mean to be ordered? Y usted le tiene que responder, to be told by a judge. Significa ser dicho por un juez. O sea, el juez dio la orden de que usted sea removido o cualquier persona sea removida de los Estados Unidos. Vamos y veamos la pregunta número 35. Have you ever been placed in removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings? ¿Alguna vez ha sido puesto en procedimientos de remoción, rescisión, exclusión o deportación? La respuesta aquí depende de su caso personal. Si esto ha ocurrido, tiene que decir que sí. Si no ha ocurrido, tiene que decir que no. Una de las posibles definiciones que le puede hacer el oficial aquí es exclusion. What is an exclusion? Or what is exclusion? Le puede preguntar al oficial de inmigración y usted tiene que responderle, it means to be denied entry into the United States. Significa que se le niegue la entrada a los Estados Unidos. Otra posible definición que le pueden hacer es rescission. Y el oficial de inmigración le puede preguntar, what is rescission? Y usted le tiene que responder, it means to cancel or take back your immigration benefits. En español significa cancelar sus beneficios de inmigración. Vamos y veamos otra posible definición. Y en este caso es deportation. El oficial de inmigración le puede preguntar, what is deportation? ¿Qué es deportación? Usted le tiene que decir, it means the act of being removed from the United States. Significa el acto de ser removido de los Estados Unidos o sacado de los Estados Unidos. Veamos la pregunta número 36. Are removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings currently pending against you? ¿Existe actualmente procedimientos de remoción, exclusión o rescisión o deportación en su contra? Depende aquí su caso personal.
ya que si esto existe tiene que decir que sí, pero si esto no existe, en este caso en su contra, tiene que decir que no. Y la posible definición aquí que le pueden hacer es pending. What is pending? Y usted le tiene que responder al oficial de migración, it means to wait for a decision on your case. Significa esperar una decisión en su caso. En este caso puede ser de un juez del Departamento de Inmigración. La número 37 dice, have you ever served in the U.S. Armed Forces? ¿Alguna vez ha servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Dependiendo de su caso, tiene que decir bien sí o no. Y la posible definición que le pueden hacer aquí es Armed Forces. What are the Armed Forces? Le puede preguntar el oficial de migración. Usted tiene que responderle, it means the military of the United States. Significa la militar de los Estados Unidos. La número 38 dice, are you currently a member of the U.S. Armed Forces? Es actualmente un miembro de las Fuerzas Armadas. Y usted tiene que responder bien con un sí o con un no. Si usted está en la militar en este momento, tiene que responder que sí. Si usted no está en la militar, actualmente tiene que responder que no. Ahora, las preguntas 39 al 43 son específicamente para miembros de la militar y estaremos continuando con la pregunta número 44 y dice de la siguiente manera. Are you a male who lived in the United States at any time between your 18th and 26th birthdays? En español, ¿es usted un varón que vivió en los Estados Unidos en cualquier momento entre sus 18 y 26 años de edad? Para esta pregunta, usted tiene que responder con un sí o con un no. Recuerde que varias preguntas tienen una segunda parte. Cuando esté llenando la aplicación, asegúrese de leer todas las partes de cada pregunta. La pregunta número 45 al 50 son preguntas muy importantes y usted tiene que responder a estas preguntas con un sí, ya que tienen que ver con su juramento de lealtad a los Estados Unidos y lo que usted está dispuesto a hacer por los Estados Unidos en cuestiones nacionales, de emergencias. Pero veamos la pregunta 45. Do you support the Constitution and form of government of the United States? ¿Apoya usted la Constitución y el sistema de gobierno de los Estados Unidos? Su respuesta tiene que ser que sí. La posible definición aquí es que el oficial de migración le puede hacer es What is the Constitution? ¿Qué es la Constitución? Usted le tiene que responder It means the supreme law of the land. Significa la ley suprema de la nación. Otra posible definición que le pueden hacer en esta pregunta es Form of Government of the United States. What is the form of government of the United States? Y usted le tiene que responder It means a democratic republic. Significa una república democrática. Vamos y veamos la pregunta número 46. Do you understand the full oath of allegiance to the United States? ¿Comprende usted el juramento completo de lealtad de los Estados Unidos? Usted tiene que responder que sí. Una de las posibles definiciones es oath. What is an oath? Le puede preguntar el oficial de migración. Usted tiene que responder It means a promise to tell the truth. Significa una promesa que dirá la verdad. Otra posible definición es Oath of Allegiance. En este caso le puede preguntar al oficial de migración, What is an Oath of Allegiance? ¿Qué significa un juramento de lealtad? Usted le tiene que responder, It means a promise to be loyal to the United States. Significa una promesa de lealtad a los Estados Unidos. Vamos y veamos la pregunta número 47. Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? ¿Está usted dispuesto a tomar el juramento completo de lealtad de los Estados Unidos? Su respuesta aquí tiene que ser que sí. La pregunta número 48 dice, If the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the United States?
Si la ley lo requiere, ¿está dispuesto a tomar armas en nombre de los Estados Unidos? Su respuesta tiene que ser que sí. Y la posible definición es bear arms. El oficial de migración le puede preguntar, "What does it mean to bear arms?" Su respuesta tiene que ser, "It means to carry a gun to defend the United States." Significa llevar un arma para defender a los Estados Unidos. La pregunta número 49 dice, "If the law requires it, are you willing to perform non-combatant services in the U.S. Armed Forces?" Si la ley lo requiere, ¿está dispuesto a prestar servicios como no combatiente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Su respuesta aquí tiene que ser que sí. Y una de las posibles definiciones que le pueden hacer es, "What are non-combatant services?" Su respuesta tiene que ser, "It means to help the Army in many capacities, such as translating, or cooking, or in any other way." Significa el ayudar a la militar en capacidades como intérprete o cocinero o en cualquier otra manera. Veamos la última pregunta, la 50. If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction? Si la ley lo requiere, ¿está dispuesto a realizar trabajo de importancia nacional bajo dirección civil? Y su respuesta tiene que ser que sí. La definición posible aquí es, "What is work of national importance?" ¿Qué es trabajo de importancia nacional? Y usted tiene que responder, "It means to assist in any way to help the United States." Significa ayudar en cualquier manera a los Estados Unidos. Otra posible definición es civilian direction. What is civilian direction? Usted le tiene que responder, "Civilian direction means to assist under the direction, for example, of the Red Cross and not the military." Significa ayudar bajo dirección civil como la Cruz Roja y no la militar. Esta pregunta específicamente lo que está diciendo es si usted está dispuesto a servir bajo la dirección civil. Eso puede ser la Cruz Roja, la policía, ayudar a la agencia encargada, por ejemplo, si hay una emergencia nacional como un temblor y usted esté dispuesto a poner su tiempo y colaborar en ayudar. Eso es lo que el gobierno quiere saber aquí, si usted está dispuesto a ayudar al país bajo dirección civil. Como pueden ver, esta es una presentación con muchas preguntas y es importante que usted sepa cómo responder a cada una de estas preguntas dependiendo su caso personal en muchas de ellas. Estudie bien estas preguntas, estudie bien la aplicación N400 y tendrá una entrevista exitosa. Y los veré en la próxima presentación.